Shalom, la sexta aliyá, que va del capítulo 17, versículo 25. Vamos a terminar el capítulo 17, empezamos 18 y llegamos al versículo 20. Leemos en la Torah. Sacó Moshe todos los bastones delante de Adonai, a todos los de Israel vieron y tomó cada uno su bastón. Entonces dijo Adonai a Moshe: devuelve el bastón de Aarón delante del testimonio para guardarlo por señal para la gente rebelde, y se terminarán sus quejas delante de mí para que no mueran. Hizo Moshe tal como había ordenado Adonai, así hizo. Hablaron los de Israel a Moshe diciendo: he aquí han muerto de nosotros, han perecido de nosotros, todos pereceremos, pues todo el que se acercare al Mishkan de Adonai morirá. ¿Acaso terminaremos pereciendo? Dijo Adonai a Aarón: tú, tus hijos y la casa de tu padre contigo cargarán la responsabilidad del pecado de profanar el santuario. Y tú y tus hijos contigo cargarán la responsabilidad del pecado de una falta de vuestra Jehuná. También a sus hermanos, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, acércalos contigo para que te acompañen y te sirvan. Y tú, tus hijos contigo estarán delante de la tienda del testimonio y cuidarán lo leví tu encargo y el encargo de toda la tienda, pero a los objetos sagrados y al altar no se acercarán, para que ellos no mueran, tanto ellos como ustedes. Se unirán contigo y cuidarán en el encargo del Ohel Moed para todo el trabajo de la tienda, y un extraño no se acercará a ustedes. Cuidarán el encargo del santuario y el encargo del altar, para que no hubiere más ira sobre Bnei Israel. Yo he aquí que he tomado a vuestros hermanos, los Leviim, de entre los Bnei Israel, por ustedes como dádiva, entregados a Adonai para realizar el trabajo en el Ohel Moed. Tú y tus hijos contigo cuidarán vuestra Kehuná para toda cuestión del Mizbeach y del interior del velo, y lo realizarán. Servicio en regalo les entregaré vuestra Kehuná, y el extraño que se acercare será muerto. Habló Adonai a Aarón: y yo he aquí que te entregué el encargo de mis ofrendas, de todas las consagraciones de los Bnei Israel. A ti te las entregué para realce, como a tus hijos, por ley perpetua. Esto será para ti de lo sagrado, de lo Kodesh Kodashim, del fuego, de todas sus ofrendas, todas sus oblaciones, de todas sus ofrendas por pecado y todas sus ofrendas por culpas que regresen a mí. Kodesh HaKodashim serán para ti y para tus hijos. En lugar Kodesh las comerás, todo varón la podrá comer, Kodesh será para ti, y esto será para ti donación de sus dádivas, de todos los mecidos de los Bnei Israel, a ti los he dado, y a tus hijos y a tus hijas que están contigo por ley perpetua. Todo el que estuviere puro en tu casa comerá de él. Todo lo mejor del aceite y todo lo mejor de la vid y del cereal, sus primicias que entregaren a Adonai, a ti las entregué. Las primicias de todo lo que hay en la tierra que trajeren a Adonai para ti serán. Todo el que estuviere puro en su casa lo comerá. Toda anatema en Israel para ti será. Todo primogénito de matriz de toda carne que son acercados a Adonai de la persona y de la bestia serán para ti. Pero será rescatado el primogénito de las personas, y el primogénito de la bestia impura rescatarás. Y los que debieren ser rescatados desde la edad de un mes los rescatarás, según la evaluación de 5 shekalim de plata, sheket kodesh, que es de 20 graot. Pero el primogénito de un toro, o el primogénito de un cordero, o el primogénito de una cabra no rescatarás, porque kodesh son ellos. A su sangre verterás en el mizbeach, a su cebo quemarás ofrenda ígnea para aroma grato delante de Adonai. Su carne será para ti como pecho de elevación, y como la pantorrilla derecha para ti será. Todas las donaciones sagradas que eleven los Bnei Israel a Adonai, entregué a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo por ley perpetua. Pacto de sal perpetuo es delante de Adonai, para ti y para tu descendencia contigo. Dijo Adonai a Aarón: en su tierra no heredarás, y parte no tendrás dentro de ellos. Yo soy tu parte y tu heredad dentro de los Bnei Israel. Amén. Y en la sexta aliyá
va a hablar una vez que ha sido demostrado a través del milagro en el cual la vara en la cual estaba escrito el nombre de Aharón va a expresar entonces como señal de que él es el Cohen y que la Keuná le corresponde a los Leví. Entonces ha de delimitar las responsabilidades, tomando en cuenta que la queja del pueblo de Israel, ahora se aumenta el pecado en el pueblo de Israel, entonces se va a aumentar los servicios, va a aumentar la responsabilidad de los que quedan al frente, es decir, en la Keuná. Obviamente que los responsables de dirigir todo esto, o sea, los líderes y los responsables de hacer llegar en paz lo que el pueblo de Israel tiene, todos los problemas, pecados y todo será expiado a través de los corbanos, de los sacrificios. Ahora entonces los responsables de esto serán los Leví y los Kohanim, y ellos deberán custodiar para que nadie más interrumpa en el servicio del santuario. Ahora ellos son absolutamente responsables, son los que van a gobernar y administrar el santuario. Si alguno osa acercarse, ellos deberán impedírselo, es su responsabilidad. A causa de este servicio ellos van a poder recibir alimentos de lo que quede, de lo que ha sido consumido delante de Hashem. Lo que quede será para los Kohanim. Entonces, esto es en cuanto a los korbanot. E incluso ellos también hay una ley acerca de los primogénitos. Cuando un animal tiene un primogénito, un macho, entonces deberá ser entregado a la Keuná. Si esto es un primogénito de los hombres, habrá que hacer una redención del primogénito, que es una mitzvah. Si es un animal que no es kasher, no puede ser sacrificado al altar, pues será entregado para servicio en el Mishkan. Y en cambio aquel animal que efectivamente puede ser sacrificado en el Mishkan, su sangre será derramada. Esto es la responsabilidad que tienen los Kohanim. Una vez más, sirviendo con ello, van a poder disfrutar de esos bienes que está recibiendo y adquiriendo el santuario. No heredarán entre la tierra de Israel, a donde todos los demás heredarán. Ellos no podrán heredar, pues la herencia de ellos es HaKadosh Baruj Hu. Esto es con respecto de las leyes del santuario, y esperamos que pronto sea construido el santuario para que estas leyes también sean llevadas a cabo todavía en estos días. Es importante el servicio de la Keuná, después de saber que ellos son los que han sido elegidos por Hashem, el testimonio a través de la vara que ha florecido y ha dado fruto, pues va a ser un testimonio tanto para Israel como para la Keuná, para los Leviim, que ellos son los que han sido elegidos. Entonces la elección, y esta señal de la elección, y ahora hay que hacerse responsables para lo que cada uno de nosotros ha sido llamado. A los que les corresponde Israel, a los que les corresponde servir en el santuario, todos con responsabilidad. Hoy en día muchas formas hay de servicio, ya no tenemos un Mishkan, tenemos unas sinagogas, tenemos lugares de reunión, y ahora los servicios son un tanto distintos, pero se guardan las mismas formas y los mismos conceptos. Debemos tomarlo en cuenta. Así entonces los que no se dedican a servir en el santuario, en la sinagoga, no podrán disfrutar de los bienes que allí se dan, y los que podrán entregar los bienes a la sinagoga precisamente serán los que están ocupados en tareas cotidianas, fuera, externas a la sinagoga. Muy bien, nos vemos para la séptima aliyá. Shalom.